A ver, ¿qué es lo que de verdad causa que las economías tengan esos sube y bajas? Llevamos décadas escuchando las mismas explicaciones, ¿no? Pero, ¿y si esas explicaciones no cuentan toda la historia? Hoy vamos a desglosar el viaje de un economista que pasó de creer en todo eso a ser un completo escéptico. Y vamos a ver la potente idea alternativa que propuso. Y bueno, esta cita lo dice todo. Nos mete de cabeza en el asunto. Esto no es solo una lección de economía, para nada. Es la historia personal de alguien que se desencantó y que luego redescubrió su pasión, todo a raíz de uno de los colapsos económicos más grandes de nuestros tiempos. Como toda historia, esta tiene un comienzo. Para este economista, todo arrancó con una fascinación total por la macroeconomía. Ya saben, el estudio de esas fuerzas gigantes que mueven países enteros. Pero ojo, que esa fascinación no duró para siempre. De hecho, muy pronto se transformó en una frustración bastante grande. Y fíjense en esta cronología, porque lo interesante es ver cómo poco a poco se fue desilusionando. Arrancó en los 70s, súper enganchado por crisis reales como la del petróleo. Pero claro, cuando empezó a trabajar de verdad, primero en el gobierno y luego en la academia, se dio cuenta de algo. Los modelos económicos simplemente no le atinaban. Era como si a los académicos les importara más que las matemáticas se vieran bonitas que explicar lo que pasaba en el mundo real. Así que, para 1986, dijo basta y se fue. Entonces, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Pues fue esta teoría. Piénsenlo, la idea era que las recesiones gigantescas, donde millones de personas se quedan sin trabajo, pasaban porque la gente se equivocaba al adivinar la inflación. O sea, ¿en serio? A él le sonaba, con toda razón, a algo completamente absurdo. Y lo peor es que esa era la idea principal, el pilar de la macroeconomía académica de la época. Así que, bueno, por más de 20 años, se olvidó de la macroeconomía. Se dedicó a las finanzas, a la tecnología, a otro mundo. Pero entonces, llegó algo que sacudió al planeta entero. Un evento que hizo temblar los cimientos de la economía y que, de alguna manera, lo llamó de vuelta. 2008. Ese año es la clave de todo. La crisis fue la prueba definitiva de que algo no andaba bien. No fue una simple recesión, fue una demolición total de la confianza que los economistas tenían en sus propios modelos. Esa famosa teoría de las expectativas racionales se quedó corta, pero muy corta, para explicar por qué la crisis fue tan profunda y duró tanto tiempo. Esa crisis de verdad lo cambió todo. Obligó a toda la profesión a levantar la mano y decir, ok, algo estamos haciendo muy mal. Y para el autor de este análisis, que además venía del mundo de las finanzas hipotecarias, o sea, el mero epicentro del desastre, fue como una llamada personal. Era hora de volver a ese campo que había dejado atrás y ver qué estaba pasando. Y cuando regresó, no se quedó solo en la crítica a los modelos viejos. No, fue más allá. Identificó lo que para él es el error de raíz, el problema fundamental, no solo en la teoría de los libros, sino en la forma en que casi todos nosotros pensamos sobre la economía en el día a día. Y esta idea de la fábrica del PIB es brillante. Es su gran metáfora para explicar el problema. Imaginen que vemos toda la economía como una sola fábrica gigante que produce una cosa genérica llamada PIB. Bueno, él dice que ese es el error, porque ese enfoque se olvida de lo más importante de una economía moderna, esa red súper compleja donde cada persona y cada empresa hace algo muy específico, la especialización. Y este error, dice él, está metido hasta en la teoría más famosa de todas, el keynesianismo. Él lo separa en dos. Primero, el keynesianismo popular, el que vimos en las noticias, que siempre habla de estimular la demanda. Y luego está el keynesianismo académico, uno mucho más denso, lleno de matemáticas, que busca ser muy riguroso, pero que al final del día, según gente importante como Lawrence Summers, casi ni se usó para tomar decisiones reales durante la crisis. Pero lo más llamativo de todo es ver cómo este keynesianismo popular se pelea directamente con lo más básico de la microeconomía. Por ejemplo, te dicen que ahorrar es malo, que es una fuga, cuando toda la vida hemos aprendido que el ahorro es lo que financia la inversión que nos hace crecer. O la idea de que hay una falta de demanda en general, eso es ignorar por completo cómo funcionan los precios, que se supone que se ajustan para que todo se equilibre. Entonces, al final,
La conclusión es esta. No importa si hablamos de la versión para principiantes o la versión para expertos. Ambas parten de la misma idea equivocada, la fábrica del PIB. Las dos fallan en entender la economía por lo que de verdad es. Una red increíblemente compleja y dinámica, con millones de especialistas que intercambian cosas entre sí todo el tiempo. Ok, si el modelo de la fábrica del PIB no sirve, entonces ¿cuál sí? Bueno, ahora pasamos de la crítica a la propuesta. Vamos a ver cómo esta nueva forma de pensar lo cambia absolutamente todo. Y aquí viene el cambio de chip más importante. El desempleo no es porque la fábrica esté trabajando a medio gas. No, el desempleo ocurre porque el trabajo específico que una persona sabe hacer ya no se puede intercambiar de forma rentable por las cosas que necesita para vivir. O sea, es un problema de ajuste, no un problema de falta de demanda. Y para que se den una idea, miren este número. Es increíble. Cada mes, en Estados Unidos, se contratan y se despiden cerca de 4 millones de personas. El numerito que escuchamos en las noticias, SDS crearon 200,000 empleos, es solo la punta del iceberg de todo este movimiento. Esto nos muestra que la economía está viva, en un estado constante de cambio, de creación y destrucción de empleos. Y este ajuste se da de dos formas. Por un lado está el ajuste estático. Es como mover las fichas que ya tienes en el tablero, acomodar gente en trabajos que ya existen. Pero luego viene el ajuste dinámico, que es el realmente importante. Aquí es cuando los emprendedores se inventan fichas nuevas, descubren formas de especializarse que ni siquiera existían antes. Es un proceso de evolución, no es algo mecánico. Esto nos obliga a pensar que es un trabajo de una forma mucho más profunda, ¿no? No se trata de producir un pedacito del PIB, no. Se trata de encontrar un conjunto súper específico de tareas que aportan el valor suficiente para que puedas intercambiarlas por todo lo demás que necesitas y que es producido por millones de otras personas especializadas. En resumen, esta es la verdadera causa del desempleo desde esta perspectiva. El patrón de intercambio, ese acuerdo que hacía que un trabajo fuera viable, se rompió. El problema no es de demanda, es de intercambio. Y el verdadero reto para recuperarse es encontrar nuevos patrones de intercambio que sí funcionen a largo plazo. Claro, si el problema es otro, las soluciones tienen que ser otras, ¿no? Ya entendimos la teoría. Ahora vamos a ver qué significa esto en la práctica, qué implicaciones políticas tiene y qué se podría hacer en el mundo real. Todos hemos escuchado la idea de que el gobierno solo tiene que pisar el acelerador del gasto para arreglar una recesión, ¿verdad? Esa es la base del keynesianismo popular. Pero, ¿y si el problema no es que el carro va lento, sino que hay una roca gigante bloqueando el camino? Bueno, ahí necesitas una estrategia completamente diferente. Y aquí tenemos ejemplos muy claros. El famoso estímulo del 2009 en Estados Unidos se basó justo en esa lógica de la fábrica del PIB. Programas como el de cambiar autos viejos por nuevos o los subsidios a la energía verde, la verdad es que no ayudaron a descubrir qué nuevos negocios eran viables a largo plazo. Lo que hicieron, en el mejor de los casos, fue adelantar compras que se iban a hacer de todas formas. Y para colmo, este problema de ajustes se complica porque la economía, al menos en Estados Unidos, se ha vuelto más lenta, menos dinámica. Se crean menos empresas nuevas, la gente ya no se muda tanto para buscar trabajo y el crecimiento se está quedando en sectores con poca competencia. Todo esto hace que ese proceso de prueba y error para encontrar nuevos empleos sea mucho, mucho más difícil. Así que, las políticas que se proponen desde este nuevo ángulo no buscan estimular la demanda, sino algo distinto, fomentar el dinamismo. La idea es quitar obstáculos, hacer más fácil que inmigrantes talentosos creen empresas, que la gente pueda cambiar de profesión o de ciudad sin tantas trabas, que se pueda construir donde se necesita. Se trata, en resumen, de facilitar ese proceso de descubrimiento. Y esta idea final lo resume todo a la perfección. Quizá la metáfora correcta para la política económica no es la de un conductor que acelera y frena. A lo mejor es más como un equipo de mantenimiento de carreteras, que se dedica a quitar las piedras del camino para que miles de emprendedores y trabajadores puedan encontrar, por sí mismos, la mejor ruta para avanzar. Una idea muy potente, la verdad, para repensar qué significa realmente la prosperidad.